Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como todos los días, pues espero que estéis muy bien. Espero que os encontréis todos bien, bajo control, en casa, sin síntomas. Bueno, pues eso, sanos y sanas, que eso es lo más importante, ¿vale? Así que nada, bueno, como ya sabéis, ayer estuvo con nosotros y con nosotras Rocío Robles con el libro Informe Guernica, que la verdad que lo pasamos muy bien. La verdad que es un libro interesantísimo, además cargado de cosas que uno no se espera escuchar sobre el Guernica, ¿no? Sobre una obra tan mítica, y la verdad es que Rocío nos descubre otros caminos que son extremadamente interesantes y posibles, ¿no? Dentro de lo que ya se conoce. Así que nada, desde aquí otra vez de nuevo muchísimas gracias a Rocío por estar con nosotros ayer, por dejarse liar. Y nada, como todos los días, bienvenidos y bienvenidas al Club de Lectura Simétrico. Como todos sabéis, que ya lo hemos estado anunciando por todas partes, esta tarde vuelve a estar con nosotros y con nosotras Alejandro Gómez para leer Espacios para la Enseñanza en una segunda sesión. Alejandro, a ver si va todo bien. A ver. Sí. Hola, Alejandro. Te veo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí preparado. Qué bien, qué alegre, qué guay. Oye, perdóname el retraso, pero es que no sé si me has oído, pero es que soy boba y no encontraba el móvil, o sea, por toda la casa. Lo he dejado en algún lado y no daba con él, o sea, qué horror. Nada, me he pasado fatal. Había que hacer el aplauso a las 8, así que nada, lo hemos hecho y ya. Fenomenal. ¿Todo bien? Perfecto. ¿No estás cansada? ¿No estás cansada todavía? Cansada yo nunca, yo de leer con vosotros y darle al club asimétrico jamás, o sea que ya vendrá el momento de reducir los días de hacer esto y de gestionar esto de otra manera, porque claro, lógicamente esto cuando podamos salir, cuando toque, claro, esto todos los días es inviable, o sea, es inviable para cualquiera, yo creo, pero de momento yo no tengo, cero cansancio. Muy bien, qué bien, es admirable. Genial. Solo tengo ganas de leer, y ganas de leer hoy contigo por segunda vez Espacios para la Enseñanza, esta serie que ya comentamos el otro día. El otro día estuvimos leyendo tu artículo sobre los modelos internacionales y hoy vamos a leer el de los nacionales, pero si me dejas, por si acaso hay despistados y despistadas por aquí que vienen de nuevas, te voy a volver a presentar un poquito para que sepan quién eres, ¿vale? ¿Sí? Pues nada, Alejandro Gómez es doctor arquitecto. En sus primeros momentos como arquitecto pues colaboró en estudios como los de Javier Carvajal y los maestros Javier Carvajal y Alberto Campo Baeza. La verdad que por eso te sigo teniendo mucha envidia, Alejandro. Un lujo, sí, sí. Pues sí, total. Tiene una carrera docente de casi 30 años, Alejandro, ¿no? Has estado casi 30 años dando clase, en concreto en la Universidad CEU San Pablo, donde yo tuve el privilegio de ser tu alumna durante varios años, en asignaturas como composición arquitectónica, historia. Y la verdad que, bueno, ya lo visteis el otro día, como es Alejandro como profesor, que es magnífico. Y nada, no tengo nada más que añadir, porque si no lo visteis el otro día, lo vais a ver hoy otra vez. Además de esto, pues ha sido invitado a numerosas universidades internacionales, pues por ejemplo a la ECA de Edimburgo o a la Stroganov Academy of Arts en Rusia. Además, pues ha dirigido numerosas tesis y grupos de investigación, entre los que se encuentra el grupo Arquitectura Contemporánea Española, que es, digamos,
origen de estas publicaciones, de estas 4 publicaciones de Espacios para la Enseñanza. Además, por supuesto, además de una carrera amplísima como docente, tiene una carrera amplísima como arquitecto, o sea, ejerciendo la profesión desde el estudio del que es fundador y codirector, AVE Estudia Arquitectura, con Begoña López. Y hace muy poquito, pues si no recuerdo cuántos, un año así, ¿no? Fundasteis el Inventario de AVE Estudio, que es también, es un espacio magnífico, experimental de arquitectura y arte, pues donde se hacen exposiciones o talleres dedicados, pues un poco a eso, a la búsqueda de nuevos, yo te diría hasta nuevos talentos, porque habéis tenido ahí una cantidad de gente interesante y magnífica que la verdad que ojalá que pronto podamos volver allí a disfrutar de esas exposiciones. Sí, ojalá. Ojalá. Así que nada, Alejandro, como el otro día, yo aquí me quedo de soporte total y lo que necesites que enseñe la cámara, la pantalla, tú me dices. Aquí estoy, ¿vale? Vamos a seguir el capítulo ¿vale? Uh-huh. Introduzco un poco en qué consistía esto de estos libros para aquellos que el otro día no pudieron estar en la larga introducción que hice sobre el proyecto de investigación. Bueno, básicamente era un proyecto de investigación que se hizo durante 4 años, del 2012 al 2015, y que se hizo con, primero, una ayuda del Ministerio de Economía y Competitividad, y luego con una ayuda del Banco de Santander. Y durante esos 4 años, pues primero un grupo de 6 profesores y luego ampliamos a una lista como de 12, pues hicimos un proyecto de investigación sobre la arquitectura docente en España. Como comenté el otro día, era un proyecto que no intentaba abarcar en absoluto toda la arquitectura que se ha dedicado a los espacios docentes, sino exclusivamente aquellas arquitecturas, aquellos edificios que tenían que ver con los miembros del equipo. Es decir, directamente montamos un grupo de investigación en el que cada uno de los miembros tenía acceso privilegiado a la documentación de un gran arquitecto español, moderno o contemporáneo, y pues, podíamos poner encima de la mesa una documentación inédita, unas ideas de primera mano, incluso en algunos casos de los 6 arquitectos, 2 de ellos todavía viven, que son Rafael Moneo y Alberto Campo, con lo cual teníamos acceso directo a ellos, ¿no? Pues en el equipo pues estaban Diego Cano, estaba Javier Sáenz, estaba Carlos Asensio, estaba Juan García Millán, Carmen Díez y yo. Y cada uno de ellos pues, nos dedicábamos a uno de los arquitectos y con el archivo pues, pudimos sacar esa documentación y escribir sobre ella. La idea era que los 4 libros fueran de lo más general a lo más particular y desde la época en la que se hicieron los edificios hasta hoy en día, ¿no? De tal manera que el primer tomo que publicamos, que cogía los resultados del primer año del proyecto de investigación, era un acercamiento general, global a los arquitectos, analizando su arquitectura docente. Algunos tenían poca obra docente, otros tenían mucha obra docente, pero en cualquier caso siempre muy interesante cualquiera de ellos. Y iba precedido este tomo de artículos generales con una introducción acerca de los que consideramos que eran los principales referentes internacionales que pudieron ver o conocer o servir de base para proponer su arquitectura, ¿no? Entonces, el primer capítulo que leímos el otro día pues eran esos modelos que pues, organizábamos como en 7 tipologías y que recogían unos cuantos, obviamente no todos, pero unos cuantos bastante representativos ejemplos de arquitectura docente internacional, la mayoría edificios muy conocidos. Y luego venían los artículos generales de cada uno de los arquitectos. Luego el tomo 2, que se publicó después del año 3, se recogía los resultados de ese año. Lo que hicimos fue analizar un edificio de cada uno de los arquitectos, un poco con detalle. Y así, pues, por ejemplo, sobre Julio Cano, perdón, el artículo que escribió Diego era sobre la Universidad Laboral de Almería, el artículo que escribió Javier Sáenz era sobre las escuelas de Batán, de Oiza, Carlos Asensio escribió sobre el Instituto Laboral de Daimiel, de CISAC, Carmen Díez sobre las escuelas de Tudela, de Rafael Moneo, y yo escribí sobre el Colegio San Fermín, de Alberto Campo, y en concreto de Alberto Campo añadí un descubrimiento que había hecho en su archivo, un proyecto que todavía está inédito, que no se ha publicado en ningún caso, siendo como es muy publicada la obra de Alberto Campo. En este segundo tomo, el primer capítulo, de la misma manera que en el primero, tiene una presentación general, ahora ya centrada
mucho la pata, me centré solamente en 20 proyectos y los clasifiqué en 4 tipologías, ¿no? Ahora los iremos viendo, ¿no? Pero en algún caso, bueno, la mayoría de los casos son bastante también representativos y creo que reflejan los tipos más importantes de arquitectura docente que se hicieron en España en las primeras décadas de la modernidad. Solamente el artículo recogía la década de los años 50 y los años 60, ¿vale? Y luego después de se publicaron otros tomos, el tomo 3, que lo que hacía era un estudio del estado actual de estos edificios docentes, cómo se habían comportado a lo largo del tiempo, qué cosas se habían mantenido y demostraban su funcionamiento y qué cosas habían sido cambiadas por los propietarios o los usuarios a lo largo de los años de uso de los mismos, ¿no? Y con eso cerramos el primer ciclo de los 3 primeros años y luego hicimos un año más con esta segunda beca del Banco de Santander, en el que los espacios para la enseñanza 4, que ya salía en color también con esa magnífica fotografía, era un tomo en el que se incorporaron algunos profesores más. Y ahí aparecían otros textos, ya no solamente no los que habíamos visto antes, de Oiza, Canelazo, etcétera, sino que ya hacían eco de las aportaciones en el terreno docente de Alejandro de la Sota, de Corrales y Molezún, de Fray Cuello de Portugal, Luis Cubillo, etcétera, etcétera. Todos también nombres interesantes y con la misma intención, poder hablar de eso, poder poner encima de la mesa otra vez estos temas de arquitectura docente y poder aportar pues, ideas que siempre vienen bien, incluso en algunos casos documentos inéditos que también, ¿no? Y ahí se un proyecto en ese momento creo que interesante, y han quedado esos 4 libros de ediciones asimétricas que por supuesto recomiendo para cualquier persona que trabaje sobre este tema o simplemente que esté interesada. Esos 4 temas son todos muy amenos, todos muy interesantes, muy variados, todos tienen como de 6 autores y creo que os va a gustar a todos, ¿vale? Entonces, bueno, con tu permiso, María, yo voy a empezar a hablar, a leer. Totalmente, leer, adelante. Porque me cuesta leer así, me aburro yo solo. Sí, tú como tú quieras llevar la sesión, Alejandro, total libertad. Yo estoy acostumbrado a hablar y lo que siento es que no veo las caras de nadie, solamente veo la tuya, que está fenomenal, pero no sé quién más habla. Sí, la verdad es que está muy bien esto del directo, pero es verdad que molaría ver a la gente que está realmente ahí detrás, ¿no? Pero bueno, si de vez en cuando vais preguntando cosas o tal, pues yo se las voy trasladando a Alejandro para que podáis participar y estar más presentes, o sea que eso no hay ningún problema. Fenomenal, si es un diálogo que sea así telemático sería genial. Bueno, pues vamos entonces, si os parece, a hablar de esta introducción del tomo 2, que se llama Modelos Nacionales de Espacios para la Enseñanza. Como decía, está muy acotado el artículo, primero porque tampoco soy especialista en historia de la arquitectura docente de todos los siglos y tampoco de la pedagogía, y segundo porque es imposible abarcarlo en un artículo. Hay libros, el otro día comentaba algunos especializados en esto, recomendaba por ejemplo los de Capitán Díez, que está muy bien, en la historia de la enseñanza en España, y está muy bien también el libro de Francisco Burgos, que se llama La arquitectura del aula, también hace un repaso muy, muy claro de todas las tipologías de arquitectura que se han hecho en España y en concreto, sobre todo en Madrid, donde más se centra su libro. Y luego hay sobre todo muchos artículos de investigación, ¿no? Hay gente ahora en distintas universidades, sé que en Navarra hay algunos profesores, también en Sevilla, en Madrid, por supuesto, que están trabajando sobre esto y están sacando continuamente temas nuevos, ¿no? El capítulo, este artículo se acotaba entre básicamente principios del siglo XIX y la década de los 60 del siglo XX, aunque realmente hay una introducción muy rápida, como de 3 o 4 hojas, 5 quizá, que barren rápidamente el siglo XIX y principio del XX, y luego se va frenando un poquito el artículo según se entra en la década de los 30, que es donde realmente se empiezan a ver cosas interesantes en la arquitectura, en este terreno, y sobre todo ya del todo ya se entra un poco en detalle en la década de los 50 y 60, ¿vale? Entonces, empieza el artículo estableciendo una fecha que es clásica cuando se habla de la pedagogía en España, que es la fecha de 1813. Es justo el año siguiente a la Constitución de Cádiz. Y es cuando aparece en ese año el que se llamó el Informe Quintana. He perdido porque es que el móvil lo tengo aquí un poco mal apoyado, perdóname. No hay problema, a mí se me ha caído como 50 veces en todas las sesiones. Calzado aquí en plan artesano, pero bueno, si se queda otra vez me lo
Nada, está perfecto. Ya estamos otra vvez. Estamos conectados, seguimos. Decía que esa fecha, en 1913, es importante porque es cuando se elaboró el informe Quintana. Quintana es el nombre de uno de los que escribieron ese informe como el estado de la cuestión de la enseñanza en España. Y el principal punto preocupante que se puso delante fue la enorme analfabetización que había en España, ¿no? Había muchísima gente, una gran mayoría de la población que no sabía leer ni escribir, y teníamos un país bastante atrasado en ese sentido. Con lo cual, las intenciones de este informe del año 13 de Quintana, 1813, más las reformas o ampliaciones que vendrán después, el año 21 sale que se llamará Reglamento de Instrucción Pública, el año 1845, lo que se llamó la Ley Pidal, o la que fue más importante, sobre todo por su duración, que fue la Ley de Moyano, de Claudio Moyano, del año 57. Esas fueron las que establecieron los principios de la enseñanza en España, pero todos estos decretos o leyes, insistiendo sobre todo en la necesidad de escolarizar a la población, en la necesidad de que todo el mundo, fuera pobre o rico, tuviera derecho a una formación, ¿vale? Lo que se trataba de corregir era sobre todo eso. No se entraba tanto en cuestiones de método pedagógico y, por supuesto, mucho menos en temas de arquitectura. También porque ni siquiera en Europa estaba avanzando mucho en eso. Otro día hablaba dos modelos alemán e inglés que se hacían en Europa, pero realmente los ejemplos no eran muchos. Se llamaban así no porque fueran tipos nuevos, sino porque se basaban en tipologías anteriores. Una tipología que se llamaba alemana, pero que era en realidad la tipología de palacio de toda la vida, de pasillos y la inglesa, que era este uso que hacen los ingleses del hall de las iglesias para reuniones sociales. Entonces, se llamaba el inglés, ¿no? Hubo solamente una interesante aportación que fue pedagógica, pero tuvo sus implicaciones arquitectónicas en Inglaterra, que fue lo que se llamó el modelo Lancaster, que esto es una cosa del 18, principios del 19, que básicamente lo más interesante consistía en dispersar por el aula los puntos de enseñanza, es decir, que no había una mesa con un profesor, sino que había varias mesas, varios puntos, en los que además no se colocaban los profesores, sino alumnos que ya habían cursado este año, o sea, alumnos mayores, y que enseñaban entre ellos, enseñaban a los alumnos más pequeños, ¿no? Ese modelo funcionando mucho tiempo y fue muy interesante. Este sí se trajo de alguna manera a España, más o menos a final del siglo XIX, pero tampoco daba lugar a una arquitectura, por lo menos conscientemente, acorde con esa idea pedagógica, ¿vale? La ley ya no decía que es la última de estas primeras 50 años del siglo XIX, establece los principios pedagógicos que van a durar pues, más de 100 años, ¿no? como casi hasta principios de los años 70, 1970. La ley general de la enseñanza en España gira en torno a la ley Moyano. No tiene seguidores o detractores. Durante todo el siglo XIX, la arquitectura de la enseñanza en España no tiene mucho interés, la verdad. No hay edificios, no hay tipologías, no hay cosas arquitectónicas que podamos destacar especialmente. No obstante, cuando rastreamos, buceamos, podemos encontrar algunas trazas en algún proyecto, en algún dibujo, que luego vamos a reencontrar después, ¿vale? En el siglo XX. Y eso es lo que me gustaría ahora centrarme un poco en esta primera parte, ¿no? Por un lado, un decreto que sale el año 73, es decir, 10 años, 12 años después de la ley Moyano. Ese decreto implica, aparte de sus instrucciones y su normativa, la organización de un concurso de proyectos de espacios de enseñanza. Y a este concurso se presentan varios arquitectos españoles, casi todos ellos ligados a la docencia, sobre todo de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ¿vale? De lo que es hoy en día la ETSAM. De la Escuela de Madrid se presentan, creo que son 12 proyectos, pueden ser 12, no tengo el número ahora delante, 12 proyectos, de los cuales 4 están hechos por un gran arquitecto muy conocido que fue Aníbal Álvarez, acompañado de 2 jóvenes recién terminados arquitectos, también muy conocidos después, que son Rodríguez Ayuso y Repullés Vargas. Esos hacen 4 proyectos del concurso y otras 8 propuestas las hace Jareño, Francisco Jareño, que era entonces profesor de la escuela. Jareño le podemos conocer porque ha hecho, por ejemplo, en Madrid, el edificio de la Biblioteca Nacional, ¿vale? Es evidentemente un edificio que podamos poner como ejemplo de arquitectura moderna, es un edificio de su época, es un edificio historicista, un edificio que tiene unas trazas que se apoyan en el pasado, ¿no?
Pero Francisco Jareño diseñó una escuela infantil, una especie de jardín de infancia, siguiendo los principios de Froebel, que otro día hablábamos de él, de Friedrich Froebel. Muy curioso. El edificio no tenía ningún interés, pero sí el principio pedagógico que aplicaba y sobre todo ese tema tan bonito de Froebel de mezclar la enseñanza en el aula con el aprendizaje en la naturaleza. Y tener siempre en los kindergarten de Froebel, tener siempre un espacio de huerto, de jardín, para que los propios alumnos puedan trabajar en ese jardín entre medias de las clases, ¿no? Bien, esos de Jareño fueron proyectos muy interesantes, posiblemente más que los otros 4. Pero al final los que quedaron con el tiempo fueron los otros 4 que estaban encabezados por Aníbal. Estos chicos, 2 jóvenes arquitectos, tenían entonces 26 años, que habían terminado la carrera en ese momento, eran Rodríguez Ayuso y Repullés Vargas. Rodríguez Ayuso puede sonar a algunos porque hizo las escuelas Aguirre. Es un edificio de Neumudéjar, él fue el gran representante de Neumudéjar en Madrid, un edificio que está en el chaflán que hace la calle O'Donnell con la calle Alcalá. Sí, ahora es la Casa Árabe de Madrid, de hecho. Exactamente, que hoy en día es la Casa Árabe de Madrid. Fue las escuelas Aguirre, que fueron muy importantes en su momento, ¿no? También intentaron traer algunas ideas de pedagogía moderna o activa de Europa, ¿no? También diseñó, eso ya no podemos verlo porque se tiró, la penúltima plaza de toros de Madrid. Aunque la actual de Ventas es también Neumudéjar, pero la anterior era de este arquitecto, Rodríguez Ayuso, y estaba justo donde está hoy en día el Palacio de los Deportes de Goya. Estaba la anterior plaza de toros diseñada por este arquitecto. Y el otro arquitecto, Repullés Vargas, es muy conocido también en Madrid. Repullés Vargas tiene, pues así por ejemplo, podáis conocer el edificio de la Bolsa, de la Plaza de la Alianza, o, no sé, la iglesia de Puerta del Ángel, de Paseo de Extremadura, que tiene muchísima obra y que también es bastante interesante. Bueno, estos arquitectos hicieron estas 4 propuestas en las cuales traían, y por lo que estoy hablando un poco más lento de ellos, el método Lancaster aquí a España. Ellos diseñaron una serie de edificios que tenían todos forma de T o forma de H, donde las aulas estaban abiertas y tenían muchos puntos de enseñanza de los alumnos. Está en... ¿Quieres que la enseñe? ¿Quieres que la enseñe? Enseña, no sé si se verá. Es este de aquí. A ver, espera. El móvil. Este de la derecha es esta forma de T. Eso es uno de los 4 modelos que presentaron Rodríguez Ayuso y Repullés Vargas. Y justo el que tenéis al lado es uno que luego se va a hacer dentro de lo que se llamarán los 12 tipos de rute a principios del siglo XX. Ahora voy a hablar un poquito más de eso. Bien, después de esta primera incursión hay que esperar a los años 80, seguimos en el siglo XIX, para que empiecen a aparecer ciertas instituciones que luego tendrán protagonismo en la arquitectura docente del siglo XX, como es el que fue el núcleo de San Bernardo, donde estaba ese kindergarten que antes decía, de Francisco Jareño, y lo que sería tremendamente importante, trascendental, que fue la fundación del Instituto Libre de Enseñanza. El Instituto Libre de Enseñanza luego dará lugar no solamente a renovaciones por parte de Giner de los Ríos de la pedagogía en España, sino sobre todo a edificios concretos muy interesantes que luego tendrán que, lógicamente, aparecer, ¿no? Luego hay aportaciones puntuales, los años 90, las escuelas Manjón de Granada, se ha visitado Granada alguna vez, el Paseo de los Tristes, al lado del Darro, hasta las escuelas Manjón, que siguen funcionando todavía, unos jardines preciosos. Dentro, aportaciones en el cambio de siglo al XX de algunas escuelas abiertas, que más que el concepto de escuela abierta, de open air, que otro día hablábamos de esas escuelas que podíamos llamar así de open air, eran simplemente escuelas en la naturaleza, en el espacio abierto, ¿no? Los alumnos se iban de excursión a la dehesa de la Villa, por ejemplo, las escuelas de Barcelona, ¿no? Y surgían esta especie como de escuela medio campamento, ¿no? Que tuvieron su atractivo, pero que evidentemente no dieron lugar a ninguna tipología de nada, ¿no? En Madrid fue interesante, por ejemplo, la propuesta, creo que está por ahí adelante puesto en algún lado, de Luis Bellido. Luis Bellido hizo unas escuelas en Dehesa de la Villa. Está citado en la página 14 arriba, ¿no? Donde se llaman las escuelas de Dehesa de la Villa. Luis Bellido fue un arquitecto que también le deberíamos conocer porque fue el autor. En la página, perdona, Alejandro. 14 arriba, página 14, arriba, ¿sí? Una de las escuelas al aire libre, como fueron la Escuela del Bosque de Barcelona, Falguera, o las escuelas de Dehesa de la Villa de Madrid, de Luis Bellido. Ambas son ya de la época de la... Bueno, Luis Bellido fue arquitecto, no le parece falta que muestres la imagen. Luis Bellido fue arquitecto municipal de Madrid e hizo, entre otros edificios también conocidos, uno que conocéis todos, que es el Matadero. Los Mataderos es una obra que en su momento hizo este arquitecto, Luis Bellido. Bueno, hay otro momento importante
también de estos entresacados de la investigación que luego se puede hacer referencia a lo que propusieron. Otro momento importante que fue a comienzos del siglo XX, con un Real Decreto que se publicó el año 1904. Vuelvo a la página anterior, a la página... En ese Real Decreto de 1904 también se promulgaron nuevas leyes y se intentaron traducir a tipos de edificio, y para eso se encargaron a 2 arquitectos la elaboración de unos planos que luego serían la base de muchos proyectos posteriores. Ahí estaba un arquitecto que se llamaba Luis Domingo Rute, que hizo 12 modelos de escuela. Tenéis uno ahí en la página 13 arriba en el centro, y a su lado el otro, que era Julio Sáenz Barés. A la derecha tenéis uno de los 12 modelos. Como veis, simplemente era un rectángulo que se subdividía de manera muy equilibrada entre espacios ocupados y espacios vacíos. Y al lado tenéis a la izquierda un edificio de corte neoclásico, casi una planta muy, muy cercana, por ejemplo, al Museo del Prado, que era uno de los proyectos que desarrolló Julio Sáenz Ibáñez. De las propuestas de ambos, las propuestas dibujadas de Luis Domingo Rute tenían bastante más interés que las de Julio Sáenz, ¿no? Sin embargo, estas de Julio Sáenz serían las que se repetirían una y otra vez en los siguientes 30 años, porque un arquitecto que tomó el protagonismo de la arquitectura docente en España, indudablemente que fue Antonio Flores, el director de la OCSE, de la Oficina de Construcciones Escolares. Antonio Flores iba a seguir los modelos de Julio Sáenz, no los de Luis Domingo Rute, aunque yo creo, por lo menos en mi opinión, que son bastante más interesantes que los otros. Los otros son como a peso historicista, ¿no? Sí, quizá, sí. Julio Sáenz, una serie de modelos como longitudinales, otros con versiones en forma de L o en forma de U, que al final serían los que repetiría en varias ocasiones, bueno, muchas ocasiones, Antonio Flores, ¿no? Antonio Flores aparece en esta segunda década del siglo XX, va a estar desde el año, vamos a poner 10 al 30 o 30 y algo, como dirigiendo la Oficina de Construcciones Escolares de toda España. Es decir, rasgos de la mano de Antonio Flores podemos encontrar en más de 400 proyectos escolares. Y luego construidos por él y afirmados por él y con todo su peso proyectual, digamos, son los que en Madrid, que conocéis seguramente muchos, edificios Flores, por ejemplo, el de Cuatro Caminos o el que hay en la Atocha, que son edificios que se caracterizan porque suelen ser la mayoría de ladrillo visto, y tienen unos enormes cristaleras, unos enormes ventanales hechos con acero, con hierro, vamos, que están enrasados con la pared de ladrillo, ¿no? A mí me ha recordado siempre, pero esto es un atrevimiento, claro, a la Escuela de Arte de Glasgow de Mackintosh. No tengo ni idea de si Flores conoció alguna vez el proyecto de Mackintosh, que estaba recién hecho, se había terminado el año 7, ¿no? El año 8, de 1908, del siglo XX, ¿no? Y me recuerda esa idea que también hacía Mackintosh, ¿no? De coger la arquitectura tradicional, por ejemplo, Mackintosh con piedra, Flores con ladrillo madrileño, y colocarle enormes ventanales, meter ahí bien de luz natural, completamente enrasados con el plano de ladrillo. O en el caso de Mackintosh, completamente enrasados con el plano de piedra. ¿Qué pasa? Que se desmaterializa el edificio. Se convierte en algo abstracto. De pronto pasa de un material a otro en el mismo plano, ¿no? Es una de las cualidades, de las pocas que tiene por fuera Mackintosh. Todo Mackintosh está dentro, ¿no? Y, por supuesto, Flores tenía esto. Los colegios de Flores estaban muy bien porque le daban muchísima importancia al aula, por supuesto, a la luz del aula. Le daba mucha importancia a la construcción, además era muy, muy honesto, muy honrado con la construcción, y luego le daba mucha importancia a los espacios colectivos, ¿no? A los grandes pasillos donde los niños podían jugar, sobre todo cuando hacía mal tiempo, ¿no? Y creó una manera de hacer. Hoy en día son muy atractivos estos colegios, aunque las aportaciones, digamos, modernas, pues son como muy puntuales, ¿no? En paralelo al desarrollo de la arquitectura de Flores, que resume lo que se hizo en la arquitectura de la enseñanza en España, seguían apareciendo decretos, seguían reformándose, seguían apareciendo, sobre todo, vamos a llamarle antidecretos, o gente que no estaba a favor de esos decretos especiales, y sobre todo desde esta ILE, de este Instituto de Enseñanza, ¿no? De la Institución Libre de Enseñanza, que van a empezar a crear su propia pedagogía y sus propias líneas de enseñanza activa, sobre todo con profesores que creían en la libertad de cátedra, ¿no? Que no querían ponérseles la manera de enseñar, ¿no?
De ahí su bonito y lo más moderno de la enseñanza en España en estas primeras décadas, ¿no? Hay que esperar hasta los años 30. En los años 30, con la llegada de la Segunda República, el 31 y el año 37, 36, ya empieza la Guerra Civil, y 37 ya prácticamente está todo parado. En esos años, bajo el gobierno de la Segunda República, tiene lugar los primeros grandes avances en arquitectura docente en España, ¿vale? Sobre todo de la mano de, por un lado, esta institución libre de enseñanza, con lo que se llamaría el núcleo de la Instituto Escuela, o de toda la zona de la colina de los Chopos de Castellana, y por otro lado con la aparición de nuestra pequeña aportación, humilde aportación a la modernidad europea desde el grupo del Gatepac, ¿vale? Esto se desarrolla en los años 30. Por una parte aparecen los principales edificios, el Instituto Escuela, la Escuela de Párvulos, donde está hoy en día la residencia de estudiantes, también en esa zona detrás de la Escuela de Ingeniería de la Castellana, y aparece ese pabellón de párvulos maravilloso que seguramente conoceréis muchos, que diseñaron Arniches y Domínguez, son los arquitectos del hipódromo de la Zarzuela, con unas maravillosas marquesinas calculadas por Torroja, ¿no? Por Eduardo Torroja. Vale. Y por otra parte, las aportaciones del Gatepac. Mira, vete a la otra página, la María, por favor. Bueno. Arriba hay un esquemita. Este es una de las aportaciones del Gatepac, ¿no? El Gatepac, ya comentamos otro día, que eran cuatro gatos realmente, vamos, en Madrid, en el núcleo norte, que eran Aizpurúa, Lavalle y Vallejo, y cada uno de ellos, sobre todo los catalanes y los vascos, aportaban proyectos continuamente de renovación. Algunos se construían y otros no llegaban a hacerlo. Este es uno de los proyectos que no se construyeron, de Aizpurúa y Vallejo, que, como veis, tiene un esquema muy clarito de unos pabellones que se van adosando a una espina de circulación, ¿no? Recuerda a una de las tipologías que veíamos el otro día de Ernst Mayr, de Frankfurt, ¿no? Del Gatepac, lo más interesante, yo creo, porque hubo incluso otras escuelas realmente que se construyeron, la de Chert en Barcelona, una de Torres Clavé y proyectos de Aizpurúa y Lavalle, de la Escuela Ibarra, por ejemplo, o estas que usamos a María de Ávila. Lo más interesante, como digo, fue la aportación a través de la revista AC, y especialmente el número 9. El número 9 de la revista AC se dedicó exclusivamente a lo que era la pedagogía activa, las nuevas normas para los espacios de la enseñanza y los ejemplos que se estaban haciendo en Europa. Hay un artículo precioso en ese número, escrito por un alemán, Bernhard Moser, o un suizo, Bernhard Moser, que establece las distintas características que deben tener las aulas para la pedagogía moderna, cómo debe ser el mobiliario, cómo debe ser la cantidad de luz que entra en el aula, etcétera, etcétera. Entre otras muchas cosas, dice que el profesor ya no tiene que estar en un lado del aula, sino que tiene que estar entre los alumnos, cosas que para esa época, fíjate, principios de los años 30, sí, estaban bastante, ¿no? Bastante avanzadas, sí. Algunos ejemplos como muy interesantes, ¿no? Hay que esperar, de nuevo, llega la Guerra Civil. Hay un parón en los años 40, en los años 40 no se puede hablar de nada en España, estamos recuperándonos de la guerra, estamos aislados del resto del mundo con la primera etapa del régimen de Franco, y por lo tanto no podemos tampoco decir mucho. Además, oficialmente lo que se impulsaba y se impulsó durante las siguientes décadas también era una arquitectura historicista y pintoresquista y con grandes valores del hombre español. Bueno, hay que esperar a la década de los 50, en concreto al primer año, 1951, aparece un proyecto que va a ser clave en la renovación de la arquitectura en España, no solamente pedagógica, que es el famoso Instituto Laboral de Daimiel de Miguel Fisac. El Instituto Laboral de Daimiel, que lo realizamos aquí, lo realiza Carlos Asensio con mucho detalle a lo largo de los 3 tomos. Os recomiendo además que veáis, por ejemplo, la documentación que hay inédita en el primer tomo, que es del concurso. En el segundo tomo están los planos del proyecto ya de desarrollo, y luego hay un artículo, es fantástico, porque Carlos Asensio conoce muy, muy bien la figura de Fisac y en concreto este edificio, ¿no? Bien, a partir de ahí, como digo, empieza a despegar, y es donde ya este artículo se empieza a frenar un poco, porque ya empieza a haber edificios de los que hablar despacio, ¿no? Vean
voy a comentar tres concursos que se organizan a raíz de a raíz del Instituto Laboral de Daimiel. Me sitúo en la página 16, ¿vale? Tres concursos que son el año 53, el año 56 y el año 57, ¿vale? Estos tres concursos, paréntesis, podéis verlos ahora que estamos en esta época tan rara, en los archivos que ha abierto el Colegio de Arquitectos a todo el mundo, a todo el público. Ahora entras en la página del COAM, en internet, entras en el archivo y te puedes descargar cualquier revista de arquitectura de cualquier época, ¿no? Me parece maravilloso. Descargas los años 50, revistas de los años 50, 60, que viene todo esto perfectamente y como se publicaba, ¿no? Con mucho detalle, con comentarios muy claros. Bueno, decía que estos tres concursos tuvieron mucha importancia porque aportaron ya algunas tipologías, creo que merece la pena pararse un poco en ellas, ¿no? En el año 53 se organizó un concurso de institutos laborales, que lo organizó el propio Miguel Pisac, con la experiencia que había cogido en Daimiel. En el año 56 se organizó uno de escuelas rurales para toda España, que además era muy divertido porque se hacía por regiones, ¿no? Era te podías presentar a Andalucía Sur, te presentar a Extremadura, Murcia, o sea, bueno, era como por zonas, ¿no? Y entonces había varios premios según la zona, pero era muy interesante porque tenías que tener en cuenta la climatología, la tradición, etc. El de las escuelas rurales. Y luego el 57, el que se llamó de graduadas, ¿no? Cuando ya desaparece ese viejo concepto de escuela unitaria y aparece lo que se llamó la escuela graduada. Bueno, en el primero de los institutos laborales salen a la luz arquitectos, por ejemplo, Carlos de Miguel, que luego sería director de la revista Arquitectura muchos años, con Rodríguez Avial, ¿vale? Ganan el primer premio de este concurso. Segundo premio lo gana José Antonio Corrales, ¿vale? Corrales trabajó asociado de vez en cuando, otras veces no, con Morezún, ¿no? Y el tercer premio lo gana el equipo catalán encabezado por Bohigas y Martorell. No se construyó ninguno de estos tres, pero las propuestas que presentaron a los concursos fueron la base para luego realizaciones que ellos hicieron después, ¿no? Y especialmente interesante es el instituto que construyó Carlos de Miguel en la Carolina, o la propuesta de Amposta, que está aquí en el libro, también creo que está en el libro, ¿no? Aquí está la de Carolina. Sí, bueno, aquí está la de la Carolina. Aquí está la de la Carolina. La propuesta de todos ellos eran, como veis en esa pequeña fotografía, eran como edificios largos, longitudinales, que se iban colocando perpendicularmente unos a otros e iban conformando espacios abiertos o bien cerrados, como patios, jardines, contenidos por piedros, que medio cerraban espacios de jardín, ¿no? Bueno, ahí podéis ver un ejemplo y siguen estando muy bien hoy en día. Si vais a Amposta en Tarragona o vais aquí a la Carolina en Jaén, pues veréis que los edificios siguen funcionando y además están impecables, es una gozada verlos, ¿no? Y luego también el propio Corrales, también en Alfaro, haría su propuesta a partir de la segunda premio de este concurso. El segundo concurso fue el de las escuelas rurales. Este concurso a mí personalmente me sorprende mucho porque hay unas propuestas realmente modernas, muy modernas. Yo quiero pensar en Mies van der Rohe, pero es que yo no sé si realmente hay que pensar en Mies van der Rohe o no. Es cuando aparece, por ejemplo, un nombre que a muchos nos suena, pero no tanto por esto, que es Fernández Pirla. Pues seguro que hay gente por ahí que puede escucharlo, que es de mi generación o más. Fernández Pirla era el gran catedrático de arquitectura legal de la escuela, y el que aquel tocho enorme de arquitectura legal que todo nos costaba muchísimo leer, y que era como infumable aquello. Bueno, pues este hombre era un pedazo de arquitecto cuando trabajaba con Mariano García Benito. Hicieron unas propuestas que ganaron algunos de estos premios de arquitectura rural, que fueron realmente espectaculares. De los esquemitas que hay en la página 17 arriba, es suyo. Fernández Pirla y García Benito, ese, con dos rectangulitos, una piececita en medio rodeada de jardín, atrás hay una crujía que recoge los aseos y delante un pequeño patio privado de acceso. La que hay al lado, justamente a la izquierda, según se ve en el móvil, esa propuesta así como en forma de Z, con dos aulas dislocadas a lo largo de una galería central, esa propuesta de otro de los arquitectos más de moda en esa época, que era Luis Lahorga, que siempre se venía de la coletilla de socio de Oiza, pero tiene una arquitectura individual espectacular, que trabajaba entonces con un arquitecto que todavía sigue vivo y también ligado a la escuela, que era López Zanón. López Zanón era, en la escuela siempre fue el catedrático de urbanismo, ¿no? Pues López Zanón y Luis Lahorga tienen muchísima obra en España construida,
además de edificios docentes, institutos laborales, por ejemplo, universidades laborales y colegios, que están realmente muy bien, están muy bien. De hecho, ya os adelanto que en los 20 ejemplos con los que voy a acabar esta charlilla, se repiten 2 veces, Luis Laborda y Zanon. Son los únicos que aparecen en esa selección, ¿vale? Muy interesante porque eran arquitecturas muy limpias, muy sencillas. De alguna manera eludían la mirada hacia lo rural y hacia la arquitectura tradicional, porque lo que más nos costaba era esto. Si ves, por ejemplo, a Daimiel, y ves el Instituto Laboral de Fisar, tiene una planta espectacular, que además recuerda enseguida al Baralto, ese organicismo nórdico maravilloso, pero la construcción es tradicional, es manchega. Incluso hoy en día está pintado de azul la mitad del edificio, ¿no? Es completamente manchego, popular, ¿no? Sin embargo, aquí ya se elude ya se sale de las cubiertas son planas, una arquitectura muy abstracta, son unos planos simplemente que deslizan y van creando los espacios dentro y fuera. Y el tercer concurso, que fue el de las escuelas graduadas, ahí hay un nombre que es inevitable, que es un arquitecto que también tuvo un papel muy, muy importante durante esas décadas, en los 50, 60, 70, que además murió no hace demasiado tiempo, que es Luis García de Castro. Vázquez de Castro. García de Castro fue el colaborador de Carvajal. Vázquez de Castro, Luis, fue un arquitecto que estuvo siempre metido en la OTCE, en el organismo de Antonio Flores. De hecho, vivían en el mismo edificio y todo, en la calle La Gasca de Madrid. Anda. Sí. Y era un arquitecto que tiene mucha arquitectura. Este concurso ganó, casi todos los premios los ganó. Una arquitectura preciosa también, de espacios abiertos, cerrados. Ahí viene alguna planta y tal. Pero bueno, vamos a dejar esto, vamos a ir directamente a la segunda parte del artículo, que es, creo que lo más bonito, donde, como decía al principio, he hecho esta introducción para decir un poco lo que creo que se puede entresacar hasta los años 50 en España y estos primeros concursos de los años 50, ver en esas 2 décadas, 50 y 60, que es donde empiezan a situarse los arquitectos que vamos a estudiar luego individualmente, cuáles fueron algunos de los principales edificios en España, ¿vale?, de esta tipología. En este caso, la clasificación se hacía solamente en 4 bloques. La semana pasada, hace 10 días, hablábamos de 7 bloques en la arquitectura internacional, aquí solamente 4. Bloques funcionales, pabellones, trama y arquitectura híbrida, ¿no? Esta última como para curarse en salud y ahí metemos todo lo que no. Híbrida, vale. Un poco de morro sí que le echamos. Vale. El primer tipo era bloques funcionales. Esto era muy europeo, ¿no? Diseños principios donde se piensa por separado cada parte, se le busca el tamaño, la forma adecuada, incluso los materiales o incluso la iluminación, ¿vale? Y luego se van conectando unos con otros. Se van enganchando unos con otros. Por ejemplo, otro día poníamos de ejemplo la Bauhaus de Walter Gropius. 5 puertas que se encajan tridimensionalmente, cada una de ellas tiene su forma, su dimensión, su tratamiento de luz, porque cada una de ellas se utiliza para una cosa diferente, ¿vale? Ahí el maestro, por lo menos para mí, evidentemente no lo puedo evitar ese deje, es Le Corbusier. Yo, para quien no lo sepa, os lo he contado alguna vez, yo hice mi tesis doctoral sobre Le Corbusier y me empapé y soy un auténtico enfermo de la obra de Le Corbusier, ¿no? Y me encanta analizar, sobre todo, esta colección que hay de los archivos digitales de Le Corbusier, donde están todos los croquis publicados, ahí con CDs, con DVDs, y me encanta meterme en un proyecto y ver, pues, por ejemplo, los 1000 croquis que tiene la Villa Saboya. ¿Sabes que tenía 1000 croquis? 1000 croquis, madre mía. Villa Saboya. Es maravilloso meterse ahí y bucear. ¿No? Le Corbusier siempre proyectaba así, sobre todo cuando eran edificios complejos, como el Centro Soyuz de Moscú, por ejemplo, el Palacio de los Soviets, por citar los 2 rusos. Diseñaba primero las piezas y luego componía con ellas. Incluso trabajaba sin formas, trabajaba como con volúmenes abstractos y los componía para que funcionaran mejor, hacía unos organigramas y demás, y luego le daba la forma plástica adecuada, ¿no? El plástico, decía Charlot Perriand, que trabajaba entonces con el Corbu, ¿no? Pues de una manera parecida a esto, ¿no? Sin llegar a la manera de hacer de Le Corbusier, pero aquí era lo mismo. En España teníamos varios arquitectos que trabajaban así, diseñando piezas y componiendo. He puesto algunos casos, por ejemplo, este instituto de Bohigas con Martorell en Amposta, que citaba antes, que es la plantita que tienes en la página 18 arriba a la izquierda. Sí, a ver si la enfoca. Se ve nublado, pero vamos, sí, está ahí. Ahora. Bueno, pues ahí que hay
no sé, hay una parte central que está marcada en gris oscuro, en negro, y de ahí van saliendo una serie de brazos que se van, intentan pues, crear espacio exterior y cada uno de ellos contiene una parte del programa. Justamente al lado, si desplazas un poquito la hoja, ahí aparece uno de los típicos edificios para la enseñanza de Luis Lahorga. También hacía lo mismo, ¿no? Aquí hay 4 piezas que tienen distinta altura, sobre todo la que sube arriba limpia el gran rectángulo, tiene una altura más grande, y son piezas que se tratan como si fueran planos abstractos o líneas, ¿no? A mí me recuerda mucho, pero esto es una burrada, lo digo para los que sabéis mucho de arquitectura, me recuerda mucho al Instituto de Lenin en Moscú, proyecto fin de carrera de Leonidov. Esa manera de trabajar casi suprematista, ¿no? De trazar líneas perpendiculares en el espacio, que casi no tienen dimensión, ¿no? Y luego ya se resuelven, me parece una manera suprematista de trabajar. Luis Lahorga tiene varios edificios así, este en concreto es el de los jesuitas, de aquí del Pilar de Madrid, ya no existe, existen las versiones posteriores que hizo él mismo también, pero que no tienen tanto interés, ¿no? Luego hay un tercer ejemplo en esta primera tipología, que este sí se parece mucho al Le Corbusier, que es el dominico Fray Cuello de Portugal, tiene en Madrid varios edificios maravillosos, en la Soria, por ejemplo. Este en concreto es el de Palencia, también hay, bueno, da igual, yo creo que tardo en enfocar. Se ven como unas crujías también rectangulares largas que suelen contener las aulas, los seminarios, los despachos, y luego hay una pieza singular, en este caso tiene una forma como trapezoidal ahí en medio, que suele ser el salón de actos. Generalmente es así. Esa forma colectiva tiene un tratamiento plástico diferente a las otras. Esto recuerda mucho, por ejemplo, el pabellón suizo de Le Corbusier, recuerda mucho la Ciudad del Refugio también de París, de Le Corbusier, esa manera de distinguir 2 lenguajes formales para los 2 tipos de uso del edificio, ¿vale? Luego, a continuación, el cuarto ejemplo, este es el Colegio Alemán de Madrid. No sé al final si lo han tirado, ¿no? Porque yo vi muchas noticias el año pasado de que estaban tirando. Están en ello. Bueno, yo las últimas veces que pasé por allí estaba a medias, o sea, estaba tirado, digamos, a ver si lo puedo... Esto estaba tirado y habían empezado a tirar todo este bloque de aquí. Pero qué lástima, qué salvajes, ¿eh? Es un edificio magnífico. Sí, o sea, esta parte de aquí la habían como ampliado, bueno, tal, pero todo esto está tirado, bueno, en fin. Qué pena. Pues un edificio que ya veis que tiene distintas formas según la zona. Por ejemplo, las aulas infantiles están a la izquierda, son hexagonales, las otras son cuadradas, otras son rectangulares y van enganchándose a un pasillo que se va moviendo. Recordando mucho, el otro día veíamos uno que era el Emerson de Richard Neutra en Estados Unidos. Sí. ¿No? Tiene un poco que ver con este. A mí este edificio me parece magnífico. Además, esto lo hicieron 4 arquitectos alemanes, que 3 de ellos vivían aquí en Madrid. Uno, el que de alguna manera ejercía como de líder o de jefe, era un tal Schevels, que luego se asoció, este hombre, esto es un cotilleo, con von Branca para hacer la embajada alemana en Madrid. Pedazo de edificio, que os recomiendo a todos que veáis. La embajada alemana en Madrid, la castellana. Ese edificio lo hizo un arquitecto Schevels, muy bueno, con von Branca. Ese se llama la sociedad von Branca, manejaba el hormigón como nadie, recomendable. Bueno, el edificio alemán. Y luego el último proyecto de este primer grupo es uno que también conoceréis muchos, es el Colegio Santa María, ahí en Arturo Soria, cerca ya del encuentro con la Vía América, que es un colegio Santa María que lo hizo Antonio Fernández Alba. Ahora ya no te veo nada, María. ¿No me ves? Te veo un poco mal, pero bueno. Yo a ti sí te veo, Alejandro, ¿no? y te oigo. ¿Tú me oyes? También, pero a ti no te veo tan bien. Así ahora un poco mejor, pero vas como a tirones ahora. Vale, a ver si es por la conexión, no sé. Si me oye bien, yo sigo, ¿no? Tú sigue. Vale. Bien, pues esto era el Colegio Santa María, muy interesante porque traza un muro hacia afuera y por detrás del muro corre un pasillo que va ensanchándose y estrechándose y todo da hacia el interior, todo hacia el jardín. Es un proyecto muy agradable, y además está muy bien construido y, oye, ganó el concurso al mismísimo Alejandro de la Sota, que tampoco está mal hablarle en este concurso de Santa María, que fue el otro arquitecto al que la institución escolar consultó para hacer el colegio. Bueno, hay un segundo tipo que es el de pabellones. Pabellón es un tipo que se define por una pieza que se va desplazando, ¿vale? Y se va repitiendo una y otra vez.
En Madrid hubo muchos arquitectos que siguieron esta tipología. El otro día acabábamos la charlita internacional con un ejemplo en Copenhague, ¿vale? Si recordáis, o recuerdas tú por lo menos, de los patrimonios Coppel. Pabellones que se van de... En Madrid, por ejemplo, está el Instituto Tajamar, de Ortiz Echagüe y Rafael Echaide. Podríamos también poner la parte docente del Colegio del Pilar, porque la iglesia es de Luis Moya, pero las aulas... Uno muy bonito en Valencia, el Guadalaviar, este no es muy conocido, pero si vais a Valencia no dejéis de visitar el Colegio Guadalaviar, las transparencias maravillosas, de Martínez García Ordóñez. Otro menos conocido en el Pardo, aquí en Madrid, en la colonia Mingo Rubio, un colegio de Mariano García Benito y Santiago Fernández Pirla, de nuevo, esto que he hablado antes ya. Y por último, uno que a mí me encanta, porque Julio Vidaurre le conocí personalmente en el CEU, que hizo el Colegio San Bosco en Madrid, cerca de la Lipa, ¿no? Estos 5 proyectos son pequeños pabellones que se van desplazando, ¿vale? Muy fácil. El tercer tipo es un colegio en trama. Ahí el padre o la madre es el Munkegars de Jacobsen. Partiendo de ahí, las teresianas de Alicante o de Córdoba de la Hoz, el Colegio Saladino de Desiderio Bernás en Vigo. También son tramas. Tramas es en las 2 direcciones, una parrilla, aula-patio, aula-patio. Si es un clima benigno, como es Alicante o Córdoba, se abre mucho el patio, es el caso de la Hoz, y si es un clima un poquito más frío, como es el caso de Vigo, se cierra mucho el patio y se convierte el edificio en una especie de estrato excavado en pequeños patios, ¿vale? Y luego hay una serie de tramas también que he dejado aquí puestas en las páginas 24 y 25, que son tramas que se generan por una pieza que a la vez que se desplaza va generando la trama. Es decir, es un híbrido entre el tipo 2 y el tipo 3, ¿no? Pero yo lo he puesto aquí en el trama porque al final da una trama. El caso de esta pieza de claustro de Luis Cubillo, este es el magnífico edificio del Mater Dei, el grupo escolar de Bohigas y Martorell y una pequeña escuelita que hay en Ávila de García de Paredes. Una pequeña pieza se va repitiendo. Más interesante, creo, es el de Bohigas y Martorell, una pieza que va 2 veces y genera el proyecto con una trama que podría seguir desarrollándose, ¿no? Y luego, el cuarto tipo, ya voy un poco de prisa porque creo que me acerco a la hora, es estamos ahí. De enseñanza híbridos. Aquí, como os decía al principio, pues es meter todos aquellos que cogen cosas de los anteriores pero añaden otras, ¿no? El Colegio Rosales de Capital, el magnífico edificio de García Solera en Alicante, ¿no? Murió hace poco el pobre. Está metido el Colegio Estudio, porque era objeto de análisis en los demás tomos. En este caso no se hablaba de él, en este tomo 2, con lo cual se metió aquí también. Y luego el Colegio de Asunción de las Cuestas Blancas de Egipto, ¿no? Aquí se podían meter. Bien, ahí tenéis, por ejemplo, el edificio del Colegio Estudio de Higueras, ahí a la derecha, a la izquierda está el Rosales en Aravaca de Carvajal, que está muy modificado, muy desconocido. Y luego el gigantesco colegio, muy cerrado, además, de Fisac en la Asunción de las Cuestas Blancas, que es un edificio de hormigón, muy típico de Fisac, con sus viguetas estas alveolares de hormigón que se identifican claramente que nuevamente son 20 ejemplos de arquitecturas hechas en los años 50 y años 60, me dejo muchos fuera, pero que sirvieron de base para muchas de las cosas que se hicieron después, ¿no? Lo bonito sería, para quien quiera coger un colegio del año 70, 80 o 90, lo que sea, o los que hay aquí mismo en este tomo o los siguientes, y ver qué tienen que ver con esto, porque todos miraban unos a otros, a las revistas que llegaban de Europa y a lo que se estaba haciendo aquí en España, ¿no? Y daba estos resultados maravillosos. Luego ya los artículos, os recomiendo cualquiera de ellos porque son magníficos. Os decía, con mucha documentación inédita, que hay Ediciones Asimétricas tuvo la generosidad de publicar, que está fenomenal. No, la verdad es que es un libro fantástico. Bueno, y otra lección magistral aquí de modelos. Tengo una sensación de coger el carrete. Tengo una sensación de coger el carrete y empezar a hablar. Pero es genial, vamos, que diga, vamos, ya que empezad a decir vosotros y vosotras los que nos habéis estado escuchando, o sea, yo creo que queda, vamos, clarísimo el magnífico profesor que es Alejandro y desde luego digamos el esfuerzo, la investigación y
sí, y todo el proceso de este grupo de investigación en hacer este registro, ¿no? De esos modelos tanto internacionales como nacionales en estos dos casos, pero también el estudio de todas esas obras, ¿no? A lo largo del tiempo, tanto en su origen como en su estado actual, y luego posteriores aportaciones en el número 4. La verdad es que es un trabajazo de investigación increíble, y es que escucharte, Alejandro, siempre es un placer, y es que de verdad que he tomado, no sé, mira, te lo voy a enseñar para que veas, o sea, ¿ves los apuntes aquí? Ya está. O sea, tengo una... Tienes que comprarte otro libro, tenerlo limpio. Tienes que comprarte otro libro de ediciones asimétricas. Claro, tengo que volver a comprármelo y... Exacto. Oye, para trabajar. Es así. ¿El qué, perdona? Tienes que tener uno para enseñar en limpio. Claro. La gente, y otro que es el que tú tienes en casa, que está machacado. Claro. No, este es el mío personal. Lo que pasa es que, como los tengo aquí en casa, todos, pues muchos de ellos están subrayados, apuntadas cosas, y ahora cuando leo contigo en este caso, pues es casi como cuando, o sea, tengo la sensación de volver a estar en clase, Alejandro. O sea, es una sensación fantástica de mira, y esto otro. La verdad que te lo agradezco muchísimo, que te hayas vuelto a dejar liar, que vuelvas otra vez a contarnos. Nada, encantado, y vuelvo a decirte el otro día, me parece admirable lo que estás haciendo. Además doy fe de que están los sábados y los domingos también, a las 8:05, y que es una labor espectacular. Que la cosa que nos está dejando esta mala época es esta experiencia de poder encontrarnos a través de los libros en estas cosas. Creo que está muy bien, enhorabuena. Muchas enhorabuenas. Alejandro, muchísimas gracias, de verdad. O sea, viniendo de ti para mí tiene doble valor, y sabes que te tengo un cariño increíble. Así que nada, te doy las gracias doblemente, y porque para mí esto es lo que te decía antes, cuando hemos hablado antes para entrar en directo, ¿no? Para mí esto está siendo un aprendizaje brutal. Lo estoy disfrutando muchísimo, todo el mundo, sí. Y sobre todo eso, poder compartir este ratito tanto con los que estáis viniendo, contigo ahora mismo en concreto, como con todos y todas los que están ahí detrás escuchando todos los días, que es que yo también estoy alucinando la constancia con la que la gente está respondiendo, y el apoyo que nos estáis dando. O sea que de verdad, muchísimas gracias. Como lo digo todos los días, Alejandro, no te vayas antes de que se nos corte el directo, que se nos va a cortar. Todos nuestros libros y todos los libros de Espacios para la Enseñanza, que están aquí los 4 volúmenes, están disponibles en nuestra tienda online, ¿vale? En nuestra página web, edicionesasimétricas.com. Y también que merecen la pena, esos 4 y todos los que tenéis. Gracias. Todos, cualquiera. La verdad es que son maravillosos, y en concreto esta serie es fantástica, ya lo habéis visto con estas 2 sesiones. Y también quiero decir, porque no lo quiero dejar de decir, que ayudéis a las librerías. Nosotros ya sabéis que estamos disponibles ahí en nuestra tienda online, pero yo sé que ellas están haciendo un verdadero esfuerzo por mantenerse y por aguantar. Así que si podemos ayudar entre todos, vamos a salir, esperemos, de esta pues un poquito más fuertes, y desde luego más unidos. Eso desde luego, ¿vale? Alejandro, pues te mando un beso enorme. Muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis estado aquí. Gracias, Alejandro, de verdad, de corazón, y cuidaros mucho. Aquí nos vemos mañana, ¿eh? Mañana otra vez aquí, a las 20:05, ¿vale? Gracias. Un beso, Alejandro. Chao.